Sí, ¿no? ¿Qué hago con mis explosiones? Es un tema que sale un poco de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Estuvimos hablando de la descarga, de cuando nos vamos acumulando y al final, ¡pum!, explotamos, ¿no? Eh, pero el tema de hoy es muy parecido, muy cercano, pero no es lo mismo. Es qué pasa cuando me empiezo a dar cuenta de esas explosiones y de cómo voy acumulando. Y tal vez y alguno participe ahora mismo, ya que pusimos esa tarea de tomar un poco de conciencia y dándonos cuenta. Así que a ver qué tal hoy. Bueno, soy Gabriel García Sáez y mi compañera. Esperanza Sánchez. Ambos somos especialistas del método DIP e instructores en educación emocional Jaume Campos. Y como sabéis, estamos en este ciclo de conferencias, que ya estamos en la penúltima, aunque después vamos a seguir, después os contaremos cómo seguiremos, pero es como cómo aprender del confinamiento, aunque, por ejemplo, en algunos países estamos saliendo, pero siempre está esa nueva normalidad, ¿no? Como decimos, y en otros están retrocediendo, en algunos países han retrocedido, otros están ahí en las fases intermedias. El propósito de estas conferencias es que podamos aprender de todo lo que se nos está moviendo a nivel emocional, porque no es la primera vez que lo sentimos. Entonces, con estos live, pues entramos en cada una de esas situaciones y vamos aprendiendo muchísimo más. Y entonces hoy, pues ese es el tema. ¿Qué hago con mis explosiones? Si hay alguien que se conecta ahora y ve que estamos hablando de algo que ya hemos mencionado en otro momento, pero no sabe muy bien de qué va la cosa, aunque vamos a desarrollar todo el tema en torno a qué es lo que ocurre en torno a lo de hoy, ¿no? A qué pasa una vez que me doy cuenta con eso, qué cosas solemos hacer. Pero si alguno quiere ver un poco de lo que hablamos la semana pasada, que era que me saca de mis casillas el tema, pues tenemos ahí el enlace en este mismo vídeo, en el texto, tenemos el enlace, ahí podéis darle y verlo en el momento que queráis. Bueno, como decía la tarea, al final, en esa parte de tomar conciencia de cómo vamos llenando poco a poco con ciertas incomodidades, con cosas que no nos gustan. Hoy en día, pues se pueden dar en mil situaciones, ¿no? En torno a todo este tema de la mascarilla, del distanciamiento, de las situaciones que nos encontramos en la calle, con compañeros de trabajo, con amigos, con familiares. En todo eso surgen muchas incomodidades, diferentes puntos de vista, formas de aproximarse, distancias que yo las veo más mejor y así, y otras personas las ven peor. Que yo me quiero acercar más y me da igual y me darme un abrazo y el otro dice que no. Entonces ahí es totalmente, pues bueno, dentro de lo que hay, pues bueno, cada uno toma sus decisiones, ¿no? Aún así, aceptando los peligros de lo que conlleva. Pero en esa negociación, pues puede haber muchas incomodidades, ¿no? Entonces, ahí está todo el tema, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta de eso? Me doy cuenta que cierro, que me callo, que, que le quito importancia o suavizo las cosas. Intento que los conflictos vayan un poco a menos, ¿no? No quiero llevarme mal con la gente, o con mis compañeros, o con mis amigos, o en la familia, vamos a calmar las cositas, la situación. Y en todo eso, claro, ¿qué hago yo con mis emociones? ¿Y cómo me siento? ¿No? O sea, en todo esto, lo que sale al final es esa parte del control, ¿no? Que ese es el tema de hoy realmente. Esa parte de, me doy cuenta, esto no, yo quiero manejarlo de otra manera, porque es normal que en muchas cosas no sepamos gestionar muchas de las situaciones y de las emociones que van surgiendo. No estamos en una sociedad en la que se haya educado ni, ni se le haya dado la importancia suficiente como para que pues estemos educados emocionalmente. Entonces es natural que ocurra así. Pero una vez nos damos cuenta, queremos muchas veces cambiar la situación por esa idea de mejorar
Y ahí, de repente, pasamos al control, ¿no? Exacto. Y decíamos la semana pasada, ¿no?, que era importante como ir observándonos cómo se manifiesta ese control dentro de nosotras, o nosotros, perdón. Entonces, la primera pregunta, ¿no?, que podríamos plantearnos es qué cosas están sucediendo en mi día a día a las que no le presto importancia y de alguna forma empiezo a controlar. Controlo cuando no le doy importancia a eso que me ha molestado. Estamos muy acostumbrados a evitar los conflictos. Un conflicto, una discusión, una pelea es algo como que nos fastidia el día, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo pasar, le quito importancia o me callo. Entonces, eso, el quitarle importancia, el callarme, el no expresar lo que pienso, el hacerlo, a ver cómo se lo digo, ¿no? Suavizarlo para que no se moleste. Todo eso es una forma de controlar tanto lo que siento como la situación externa. Entonces ahí es donde os pedimos que ahora, por ejemplo, nos compartáis cómo soléis actuar. O primero podríamos decir, ¿cómo dejas pasar esas incomodidades, ¿no? ¿Cómo las controlas para no meterte en el conflicto que a lo mejor es lo que después desencadena esa explosión? Es como yo le siga la historia, pues al final me voy a cabrear y voy a terminar gritando o vamos a generar un conflicto. Entonces, para evitarlo, bueno, pues, ¿qué haces? Esta sería un poco la pregunta para que vayáis compartiendo en el chat, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me callo? ¿Le quito importancia? Muchas veces la empatía que nos han enseñado últimamente, ¿no? Es, bueno, entender que no hay culpables, que todos tenemos una razón para hacer las cosas, nos hace generar tanta empatía con el otro que escondemos y controlamos lo que sentimos, lo reprimimos pues para no generar esa discusión, ese conflicto. Entonces, ahí queremos que nos empecéis a compartir qué cosas suceden, podrías empezar, y cómo dejas pasar esas incomodidades, qué es lo que haces para no llegar a ese punto de... Se te ha quedado... se había quedado pillado. Sí, ahora. Ese es el punto. Entonces, a partir de ahí vamos profundizando. Maneras de controlar, ¿no? Como decíamos, pues el callarme, el suavizar, el... Por ejemplo, ahora con todo esto de la higiene, el lavarse las manos, atención a todo esto que decimos, que no estamos criticando ni diciendo que se tenga que hacer o que no se tenga que hacer. O sea, es que no entramos en eso. Nuestro trabajo es en la parte emocional. Entonces, en toda esta parte de la limpieza, el orden o los protocolos, las cosas se tienen que hacer de una manera determinada. Es una parte muy mental, muy estructurada y que a veces nos puede incluso obsesionar, ¿no? Entonces, desde ahí, pues también puede ser esa parte del control del entorno, ¿no? Controlamos todo lo que podemos nuestro entorno. Pues eso, esa parte de la distancia, te estás acercando mucho, lávate las manos, me has tocado y te has tocado la cara, pero mejor no nos tocamos, o sí, como en esa parte, pues eso, se puede ver en esa parte de que a lo mejor hay personas pues, que tienden a esa parte del control. Todos podemos recordar a lo mejor la película esta de Mejor Imposible, ¿no? Esa es muy representativa de pues eso, hasta el punto que se puede llegar esa parte del control, ¿no? En la que pues se tienen que hacer con unos protocolos. Eso ya es más un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Pero sin llegar a tanto podemos, pues eso, cuando se nos mueve algo, podemos empezar a intentar controlar. Otras personas a lo mejor controlan de otra manera, ¿no? Intentan controlar, pues, con la respiración, fíjate, el yoga, ¿no? O la meditación. Muchas personas que es algo muy saludable y muy positivo, ¿no? Para el cuerpo, para incluso científicamente se ha visto, ¿no? Que tiene unos efectos en la salud.
Pero otra cosa es que usemos esto para controlar. Entonces, no entramos en la parte emocional. Fijaos que una cosa muy positiva se puede utilizar de una manera en la que al final puede que no nos haga ese beneficio. Ahora veremos también si continuaremos entrando en otros temas relacionados con esto. Leo, por ejemplo, lo que nos dice Paquita, dice, yo respiro hondo y digo, mejor lo dejo y me evito un problema. En el caso de Niria de la Osa, dice, en mi caso suelo quedarme callada para evitar, pero la mente se pone a trabajar. Claro. Claro, mira, justo estábamos hablando de esta parte, ¿no? Del respiras, venga, va, pues ya está, no pasa nada. Te dices una cosa así como no pasa nada para ti mismo, ¿no? Y pasas a otra cosa, ¿no? O intentas pasar para otra cosa, pero la cabeza, la mente, continúa su proceso, ¿no? Y la emoción muchas veces permanece ahí o más adelante en algún otro momento volverá a surgir, ¿no? La misma sensación. Pero sí, ahí se ve perfectamente. Fíjate, ahí en ese caso, después lo que solemos hacer es, como la mente se queda dando vueltas, se pone a trabajar, como dice Niria, la tendencia es querer silenciar la mente. Es que me vuelvo loca dándole vueltas, ¿cómo silencio la mente? ¿No? Que muchas veces nos han dicho, ¿cómo silenciar los pensamientos negativos? ¿Cómo dejo de pensar? Pues venga, medito o respiro. Y claro, el tema está en darse cuenta de que el problema no es la mente. El problema es que al controlar lo que emociono y no expresar lo que yo necesito expresar, que esto no significa que lo expreséis, ¿vale? Lo que estamos diciendo es para aprender de lo que nos está pasando, no para que dejes de hacerlo porque nosotros lo digamos, sino que aprendas de lo que te está sucediendo. Entonces, controlo la emoción, me reprimo, me callo, pero entonces la mente se empieza a activar. Es como si fuera una barca, ¿no? Que se le está saliendo el agua, yo tapo este agujero, pero sale por allí. Y tapo este y sale por allí. Si tú te callas o reprimes la emoción, luego empieza la mente y tú dices, vale, pues voy a silenciar la mente. Y después me dan angustias o me duele el estómago. Ya te faltan manos. Pero es que lo que estás haciendo es controlar. Empieza por el principio, que en este caso sería la emoción, y ahí vas a poder silenciar. Seguramente los pensamientos se silenciarán solos, ¿no? Y la pregunta, dentro de la pregunta que estábamos haciendo, era ¿y cómo te sientes, no? Entonces, los que habéis comentado ahí, que habéis dicho esta parte de respirar o de esa parte de repente que empieza la cabeza a ir a su bola, ¿no? ¿Cómo te sientes ahí? ¿Cómo os sentís? Porque eso también es importante. Una vez yo reprimo, controlo, de alguna manera o de otra, ahí yo puede que me dé cuenta de la sensación o algunas veces ni siquiera, ¿no? Intentamos parar, pasar a otra cosa pero normalmente, si incluso ahora mismo, si retomáis alguno de esos momentos, lo recordáis, lo rememoráis, lo visualizáis, ahora mismo podéis incluso notar la sensación que ocurre en ese momento, ya sea en el estómago, o más abajo, o más arriba en la garganta, si os calláis o si frenáis algo, ¿no? A lo mejor en la mandíbula, podéis notar algo físico o incluso alguna emoción, rabia o contención o tristeza, no sé. Entonces, si queréis también comentar eso, es una manera de ir entrando, ¿no? Ahí, ese es de lo que estamos hablando, de ir hablando de todo esto, ir viendo algunos de vuestros propios ejemplos. Paquita dice, yo soy muy miedosa, entonces fíjate, ahí ya están comunicando una emoción, pero otro de los errores que cometemos es que nos identificamos con la emoción. Si muchas veces siento miedo, pues soy miedosa. No es que sea miedosa, es que hay un miedo dentro de mí que no estoy gestionando y entonces me persigue. Allá donde voy es como que siempre está ahí el miedo, pero porque no lo he gestionado. Si yo gestiono el miedo, pues ya no voy a ser miedosa. A lo mejor me doy cuenta de que soy más valiente de lo que pensaba. Pero bueno, eso como paréntesis. Ella dice, soy muy miedosa, entonces paro detrás de mi esposo, que es más relajado en el tema de la desinfección, por este tema del COVID, y él me dice, ya Paqui, ¿qué más quieres que haga?
luego digo yo, ya va, que sea lo que Dios quiera. Muy buena frase. Esa, perfecto. Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Esa parte de, bueno, pues me digo algo para suavizarlo. Yo me siento miedo y entonces lo suavizo para mí, diciendo que sea lo que Dios quiera, ¿no? Si es que, ¿qué lo voy a hacer? Como, bueno, pues lo que tenga que sea. Y a partir de ahí, pues, bueno, parece que o nos calmamos o pasamos a otra cosa. Como que zanjamos el tema. Pero el miedo sigue ahí. No es gestionado, simplemente es como tapado o parcheado, suavizado, de alguna manera, algo que nos sirva a nosotros, que a veces en muchos momentos nos puede servir y puede venir muy bien. Pero como estamos hablando de esa parte de gestionar las emociones y cómo vamos poco a poco haciendo ciertas cosas u otras, que al final con ello no gestionamos, sino que algunas veces nos alejamos de ello. Niria, espera, Niria dice, me da rabia porque me digo, debí contestar o hacer esto o lo otro, pero no lo hice. Muy bien, hay justo la exigencia con uno mismo. A veces surge la culpa, tendría que haber hecho esto. A veces surge la exigencia con uno mismo. La exigencia y la culpa están muy relacionados, pero a veces es una exigencia hacia uno mismo de ponernos el nivel aquí más alto, ¿no? Y decir, si es que cabreo como con uno mismo, ¿no? Pero sí, está muy bien que te des cuenta de eso, porque es un poco una reacción. Tiene que haber la sensación que te surge cuando alguien te dice algo y tú te callas, ahí hay otra emoción. Puede ser que también sea rabia, ¿no? Era en este caso, ¿no? El que decía ella que se... Sí, ella lo que decía es eso, que se callaba. Me callo, en mi caso suelo quedarme callada para evitar, pero la mente se pone a trabajar. Entonces, Eso. claro, sale la culpa. Entonces, en el momento en el que tú te callas, ahí surgen unas sensaciones. Y luego, más adelante, cuando ya te has callado y pasa el tiempo y empieza la cabeza, ahí es cuando ya viene la exigencia hacia ti misma. Entonces son como dos momentos distintos. En los dos hay emociones. Y en la parte, en el comienzo, ¿qué es lo que ocurre ahí? Porque ese también es un momento en el que hay emoción. Justo en el que la persona me dice algo y yo cierro. Ahí, ¿qué emoción hay ahí? También es... ¿Y qué Claro, sensaciones? porque ese es el punto que nos ayudaría a entender por qué no he respondido. Es decir, como yo lo que veo es que me callo y no entiendo por qué, y después me empiezo a juzgarme y a exigirme, es que tenía que haber dicho esto, porque además luego te vienen un montón de posibles respuestas y dices, ¿y por qué no se me ha ocurrido antes? Entonces te machacas, pero te machacas porque no estás entendiendo qué hizo que tú te callaras. Entonces ahí, como dice Gaby, en ese momento en el que el otro, en el que algo está pasando y yo me callo, esas emociones son las que te darán la pista de por dónde ir profundizando y descubrir qué es lo que hace que te calles. Pero si la tendencia, como decimos, como no sabemos gestionar ni qué hacer con eso que siento, me callo y me voy, o sea, de esa forma controlo para no seguir sintiendo eso que estoy sintiendo y después lo disfrazo o se enturbia más todavía por esas otras emociones que salen después, que es la culpa, la exigencia, pero ya me estoy yendo como a otro lado. Pero bueno, todas hay que trabajarlas de alguna forma, todas son importantes. En todo esto, en todo esto hay algo, claro, que estamos, como estamos diciendo, ¿no? Esa sería como la expresión, ¿no? De yo me callo, le doy vueltas, me digo que sea lo que Dios quiera, lo suavizo, lo normalizo, o establezco una serie de normas, a ver si protocolos, limpieza, orden, a ver si de esa manera, pues yo calmo ese miedo. Pero la siguiente pregunta sería esa parte de qué es lo que estamos evitando, ¿no? Con ello. ¿Qué evitamos? Si algunos os dais cuenta ahora mismo, si os ponéis ahí un poco en esa situación que habéis comentado, o alguno que esté pensando en su situación en concreto,
a ver si sois capaces de identificar qué estás evitando. Si es el conflicto, si es el, el daño a unas personas o a uno mismo o a tu familia, o esas reacciones, parar esa parte impulsiva que nos lleva, y a veces luego decimos, ¿para qué he dicho? ¿O para qué no he dicho? ¿No? ¿Qué es lo que estamos evitando? ¿El conflicto? Tal vez ahí es como que reducimos un poco más, ¿no? Esta parte es un poco más, a veces no la podemos ver, ¿no? Vemos lo más evidente. Pero es simplemente para que los que estéis ahí pensando en vuestros temas, pues a ver si os dais cuenta de qué es eso que estáis evitando cuando os calláis. Porque ahí sí que se nota, sí que lo notaréis. Pues no quiero tener conflictos con esta persona. No quiero que es mi jefe o mi jefa y no quiero que se moleste. Quiero llevar buenas relaciones. Entonces me callo las cosas o las suavizo un poco a ver si van las cosas bien. Tengo miedo a que mi familia pues sufra o se enferme. Entonces ahí pues llevo el control de los protocolos de limpieza de esto, del otro. Y me enfado a lo mejor con mi marido o con quien sea, ¿no? Porque no hace las cosas como creo que debería hacerlas, con más seguridad todavía, ¿no? Entonces, en todo eso, pues sale esa parte, ¿no? De lo que estamos evitando. Al final es esa parte de intentar mejorar. Al final es lo que estamos diciendo, ¿no? Que el fin en sí es positivo. Queremos, como todo el mundo, mejorar, que las cosas, que nos sintamos mejor, que la situación familiar esté bien, que nosotros estemos bien, que las cosas mejoren. Lo que pasa que, pues eso, en todo esto vamos utilizando herramientas o vamos saliendo del paso como podemos. El tema es ese, que evitar no soluciona el problema, sino que como que escurro el bulto y después me sigue persiguiendo. Es justo lo que ha dicho Paquita. Soy miedosa. Eso es como un reflejo de que el miedo está muy presente en mi vida, pero está presente porque lo voy aparcando. Bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, bueno, como no lo gestiono, pues después pasa otra cosa, aunque sea pequeñita, porque el ser miedosa está relacionado con eso, ¿no? Es que me asusto por cualquier cosa. Claro, pero me asusto por cualquier cosa porque lo tengo a flor de piel y estoy como en esa tensión y cualquier cosa me asusta. Pero repito, es porque no lo he gestionado. En el caso, por ejemplo, a ver, Niria dice, evito el conflicto. Vale, ahí la siguiente pregunta sería, ¿cómo me siento? O sea, realmente lo que evito no sería en sí la situación, que sí, pero es como lo que yo siento en esa situación. ¿Cómo me siento yo en un conflicto? Eso sería realmente lo que evito, ¿no? O que me hagan daño en el conflicto o hacer yo daño a los demás. Sandy dice, bueno, ella respondiendo un poquito a lo del principio, decía yo, respirar, abrazar el miedo, preguntarle para qué está ahí, dejarlo pasar y ver si me ha funcionado. Observo la conducta de los que están a mi alrededor y con amor también comento lo que mi espíritu me indica. Y no me quedo con ese sentimiento, porque la única que se hace daño es a mí. En ese momento donde en un silencio encuentro paz. A ver, todo esto está muy bien, Santi. Lo que pasa es que es lo que estamos diciendo. Yo busco la forma de conectar con ese sentimiento de paz, que me lo puede generar el silencio, el entregar ese miedo, el vivir la situación con amor, pero no la estoy trabajando. Entonces me sirve en ese momento para yo sentirme más tranquila, pero lo que he sentido, lo que siento ante el conflicto me va a seguir persiguiendo en otros momentos de mi vida, que es lo que estamos diciendo con el miedo, ¿no? Pero puede ser el miedo, puede ser la rabia, la impotencia, esa incapacidad a lo mejor para gestionar el conflicto, sea lo que se nos mueve,
Yo ahora lo evito, busco el encontrarme bien, que está perfecto y que todo esto sale porque no nos han enseñado a gestionar. Pero por eso estamos aquí, ¿no? Estamos como reeducándonos para darnos cuenta de que lo que hicimos, lo hicimos porque eran las herramientas que teníamos en ese momento, pero ahora la pregunta clave es, ¿me ha funcionado controlar mis emociones en mi vida? ¿Me funciona aparcarlas? Tal vez momentáneamente sí, pero a largo plazo, podríamos decir, o me convierte en eso, en una persona miedosa o en una persona triste o deprimida o en una persona que siente que lo tiene todo pero no es feliz. Esas emociones que son esos sentimientos más profundos que parecen como que se repiten una y otra vez, es lo que nos estaría indicando que hemos ido como poniendo remiendos, ¿no? Ahora me siento mejor, pero luego vuelve a salir. Eso es un poco la pista, ¿no? De darnos cuenta de que hemos trabajado como con parches, ¿no? Podríamos decir. En esta parte de abrazar la emoción desde el amor, esta parte, a ver, está muy bien en cuanto a si es real, si eso es real. Pero para ser real tenemos que llegar a la emoción, entrar ahí, entenderlo y llegar al fondo de lo que ocurre ahí. De tal manera que cuando estamos ahí en ese momento es cuando podemos dar ese cariño o eso que nos faltara, pero para eso tenemos que llegar hasta allí. Entonces, cuando llegamos hasta ese momento, es cuando realmente sí que puede haber esa parte de soltar con amor, ¿no? Pero no porque queramos soltar, sino porque se suelta solo. Se suelta solo. O sea, lo notamos, que algo me quita un peso de encima. Esa es la sensación de liberar, ¿no? No es voy a intentar soltarlo, ¿no? Si voy a intentar soltarlo, estamos aquí. Y desde aquí, pues, de alguna manera nos sirve para el momento, pero es como esa parte de mañana lo hago, ¿no? Que toda parte, por los españoles y supongo que también todos los latinos, esa cultura que tenemos, pues ese mañana lo hago, pues nos sale mucho, ¿no? Y bueno, en esa parte, pues a veces es desagradable decir, bueno, voy a hacer esto y mañana hago eso que me cuesta un poco más. Y dices, oh, estoy más a gusto haciendo esto que no me apetece tanto hacer lo otro, ¿no? Pero se te queda ahí, ¿no? Al día siguiente lo tendrás que hacer. O algunas veces lo vas dejando y se te acumula, ¿no? El trabajo. Y luego, y en algún momento, pues, ¡pum! Se te presenta la visita y tienes que estar ahí, ¿no? Y dices, que no he hecho esto, que no he hecho lo otro, no he hecho... Pero ya está ahí. Las emociones es igual, ¿no? En cualquier momento se presenta la situación en la que eso salta. Y ya está ahí, ya lo tienes. Ya no puedes... va a surgir solo. Entonces, si realmente nos sirve esto, evitarlo, puede que nos sirva en cuanto al momento, nos sirva para calmarnos, para relajarnos en el momento, para pasar a otra cosa, para poder seguir haciendo algo que estábamos haciendo, en el trabajo, por ejemplo, o en la familia, alguna tarea o algo. Y tiramos para adelante y de esa manera pues sirve, ¿no? ¿Nos sirve a un nivel personal, emocional? Pues no, en cuanto a que no lo hemos gestionado, ¿no? Desde aquí, al final, lo que planteamos desde la educación emocional Jaume Campos es esa parte del fondo, como estamos hablando, y la forma, ¿no? Porque la forma se presenta, como hemos dicho, ¿no? Alguien me dice algo, yo me callo, y es que siempre me pasa igual, no sé por qué no puedo. Y luego me cabreo. Esa es una forma, así como un poco superficial, lo que se suele ver, ¿no? O algo me molesta, intento aceptarlo y llevarlo con amor y entender que el otro está en su proceso y también está reaccionando porque algo no ha gestionado. Pero desde ahí, ¿cómo me siento yo? Más allá del comprender al otro o dejar de comprenderle o abrazarlo con amor o no.
la situación, cómo me siento y qué me está pasando a mí en eso, porque ahí es donde está el tema. Entonces, esa parte es la parte de la forma, ¿no? Cómo se representa la situación. A cada uno se le representa de una manera o pone de su parte para que se represente de esa manera en concreto, ¿no? Como hemos dicho, ese distanciamiento, el normalizar, el suavizar. Y luego estaría el fondo, ¿no? Pero para la parte del fondo es más conectada con el sentimiento. ¿Qué nos pasa a nosotros en ese momento? ¿Qué me pasa a mí que me callo? ¿Qué me pasa a mí que estoy ahí evitando? Que estoy evitando esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que siento? A lo mejor ese miedo, ¿con qué me conecta? Entonces, para llegar al fondo, pues es esa parte que nosotros vamos trabajando, que lo hacemos mucho, es en lo que ensayamos, en lo que enseñamos en nuestros talleres, en los talleres de educación emocional Jaume Campos, pues es un proceso de la mano que es poco a poco, que no es tanto, podríamos decir, y lo decimos en muchos vídeos, no es que no lo guardemos para nosotros, lo decimos, pero no es lo mismo decirlo o leerlo que hacerlo. Eso es lo realmente importante, vivirlo. Entonces, esa parte de empezar a sentir dónde sientes la sensación, qué emoción es, ¿no? Empezar a concretar. Y de ahí normalmente surge algo que está detrás, un sentimiento, algo más continuo, más profundo. Esa parte que está en el fondo. Ahí es donde podemos realmente empezar a trabajar, ¿no? Pero antes de todo esto, también estábamos hablando de las explosiones y de todo esto, ¿no? Y hay algo mucho más directo que es la parte de poder soltar un poco, ¿no? Descargar, aunque no lleguemos a gestionar. Por lo menos ahora mismo que cada uno de los que estamos aquí pensando en situaciones o dándonos cuenta que explotamos, que acumulamos, que nos callamos cosas, que las normalizamos o las suavizamos y que ahí me voy cargando un poco, ¿qué puedo hacer sin llegar a gestionar? Porque todavía pues tengo que ir aprendiendo, ¿no? Entonces, para ir soltando, pues sí, para ir soltando, No, pues... que no sigas, espera. Voy a leer dos comentarios que justamente estaban relacionados un poco con lo que estabas comentando antes, ¿vale? Y ahora ya compartimos esa parte que vas a decir ahora. Sí. Por ejemplo, Paquita dice, de primera instancia es evitar el conflicto y preservar la salud de mi familia. Pero si voy más allá, al fondo, que es lo que estamos diciendo, o sea, cuando nos paramos ahí a observar qué siento, dónde lo siento, qué estoy evitando, que es un poco al proceso que os vamos invitando a recorrer, ella dice y se da cuenta. Pero si voy más allá, quizás son las consecuencias de esos miedos a la muerte, a no encontrar un acuerdo y que exista una ruptura. Pienso, ¿no? Bueno, ahí, eso, fíjate, cuando tú dices quizás, ¿no? Pienso, es como se te empiezan a mover esas posibilidades en tu mente, pero hay todavía duda, ¿no? Lo hermoso cuando vas trabajando con las emociones y vas ahondando, por ejemplo, en la sensación de miedo que tú comentabas, vas entendiendo y te van viniendo las respuestas, podríamos decir. O sea, desde la mente vienen esas opciones. Pues puede ser por esto, puede ser por lo otro. Cuando trabajas desde la emoción hay más claridad de dónde surge. Pero de todas formas, sí que ves que esta parte ya es más profunda. Ese miedo a una ruptura, ese miedo a no encontrar un acuerdo que conlleva esa ruptura, ese miedo a la muerte, que no sé si directamente tú lo estás diciendo porque es algo que se suele decir o porque a ti personalmente, que podría ser, que por eso se te ha ocurrido, el miedo a la muerte. Entonces, pues, si has tenido experiencias en la familia de personas cercanas que han muerto o esa ruptura, eso es lo que va generando exactamente esas sensaciones de miedo. Y por ahí es por donde están las respuestas. Eso es lo que está comentando Gaby, ¿no? La diferencia entre la forma y el fondo. O
Yo puedo creer que soy muy miedosa, pero es que soy así y me asusto por cualquier cosa, pero cuando voy entrando y profundizando y le doy valor a lo que siento, igual que en el caso de Niria, ¿no? Que decía, yo me callo. Vale, pero ¿qué hace que te calles? Si tú profundizas ahí, vas a darte cuenta de ese fondo que puede estar relacionado con ese miedo a la ruptura, miedo a la muerte y sobre todo cómo me siento yo en esas situaciones, cómo me siento yo cuando hay una ruptura, cómo me siento yo cuando hay una muerte y que tal vez no he sabido gestionar y no he gestionado y me ha generado ahí un bloqueo, un conflicto emocional que persiste en mi inconsciente, que yo incluso puedo haber olvidado mentalmente la experiencia, pero que me sigue condicionando interiormente y se va viendo en el día a día. Por eso decimos que eso que sentimos en el día a día, lo que estamos sintiendo en el confinamiento, son oportunidades para pararnos y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo con esto que se me está moviendo? Porque tengo dos opciones, o silenciarlo, callarme y pasar página, o normalizar, o que Dios nos coja confesados, que no era eso lo que decía, o pararme, entrar y descubrir qué está pasando dentro de mí, ¿no? Sería como esa es la punta del hilo, pero vamos a ir tirando y podemos encontrar realmente qué conflictos hay en mi interior. Y eso es lo que me va a permitir gestionar y que esa situación se resuelva, que no me siga persiguiendo durante toda mi vida. Y Por ejemplo, después, una cosa, antes de que vale, cuando estábamos hablando de esta parte del fondo, en la parte primero de la muerte, de la ruptura, o sea, parece que como que se está hablando del duelo, de las rupturas que generan duelos, las muertes que generan duelos, el miedo, al final tenemos miedo a todo eso que no podemos controlar, ¿no? Si me puedo hacer daño, es que no puedo controlar eso y que puede que sí, puede que no, entonces tengo miedo. Eh, entonces, muchas veces esa parte de cuando no gestionamos los duelos, se quedan ahí colgando un poco esa parte de los duelos. No queremos, tenemos miedo a que volver a eso, a volver a esa parte de la muerte, de las rupturas o de la falta de acuerdo, de todo eso que ha generado ese dolor, ¿no? Y eso genera una falta de control, ¿no? Un miedo. Entonces, desde ahí sí que se puede empezar a ver un fondo, ¿no? Empezamos a ver algo, algo que nos va llevando más a ese sentimiento. En la parte de callarme, puede ser muchas veces la falta de valor, sentimiento de falta de valor, de que no me doy valor o que el otro no me da valor. Entonces, si hablo, no me van a valorar o me van a ver. O a veces que abandono, ¿no? Que me pueda sentir abandonado. Eso más esa parte es más el sentimiento, es más el fondo. Entonces, desde ahí estamos empezando a entrar más en la parte esa en la que podemos comprender más la amplitud de lo que está ocurriendo. Y desde ahí sí que se puede trabajar. exacto. Después Niria pregunta, si siento temor, ¿el trabajarlo sería alejarme? Eh, no El, entiendo exactamente si siento temor. Entiendo que si siento temor al trabajarlo sería alejarme. Ella estaba hablando, ella es la que decía de que se callaba, de que evito el conflicto. Si siento temor, el trabajarlo sería alejarme. primero, el callar el silencio es un distanciamiento de los demás. O sea, te estás alejando. Evidentemente te estás alejando. Y si no quieres trabajarlo porque te da miedo, es hacerlo un poco lo mismo. O sea, esa parte del miedo, ¿no? A expresar, el miedo a trabajarlo, hay el miedo a algo, ¿no? Pero el miedo el miedo a que si entro voy a caer en algo o me van a criticar o no me van a valorar o me van a dejar de lado. O sea, el miedo es la emoción que surge, que es como un pico, algo que está ahí, pero que
salta y luego se relaja, salta y se relaja, se calma. Pero el sentimiento está ahí constante. El miedo a un sentimiento que tengo. Entonces, ¿cuál es el sentimiento que notas? ¿A qué es lo que tienes miedo? Porque ahí es donde vas a llegar un poco más a un poco más profundo. ¿Qué es lo que se está moviendo ahí, ¿no? ¿Qué situación estás evitando? Exacto. No sé si era eso exactamente lo que preguntaba Niria. Si no te ha quedado claro, pues plantearnos la pregunta así de otra forma. Al final, lo que os estamos mostrando es que todo esto que nosotros estamos controlando, silenciando, reprimiendo, es lo que después nos lleva a las explosiones, en el caso de las personas que tengan esa tendencia a explotar, o que aparezca una enfermedad, o que aparezca esa sensación, como decía Paquita, de soy miedosa, esas condiciones, ¿no? Eso es lo que hace el que yo no gestione en cada momento lo que estoy sintiendo. Y ahora pues tengo la oportunidad de empezar a hacerlo. Y para eso pues nos vamos llevando como pasito a pasito, ¿no? El ir observando. Y muchas veces nos sale la prisa de, vale, ¿y cómo lo resuelvo? Y es comprensible, pero esto es como si fuera un empezar a montar en bicicleta, ¿vale? Primero tienes que tener la bicicleta, montarte, te acompañamos y es un proceso, ¿vale? Entonces, de hecho, incluso, bueno, nos queda la semana que viene, perdón, eso es lo que hacemos en los talleres de educación emocional, pero en estos live son súper valiosos porque es ese proceso en el que os vamos acompañando. O sea, no le quitemos valor a las cosas gratuitas porque pensemos que no son importantes, porque aquí ya veis que profundizamos y cuando nos comentáis más todavía. Entonces, la semana que viene nos queda todavía otro live. Ahora comentaremos una cosa que hemos dejado ya a medias, Gaby, de lo del descargar. Sí. Adelanto eso, que la semana que viene tendríamos el último live del ciclo del confinamiento y después entramos en julio y agosto, que vamos a hacer algo un poquito diferente. Nos vamos a ir compartiendo vídeos con algunas tareas, con algunos ejercicios, como ese proceso de ir tomando conciencia, de ir conociéndonos para que después estemos más preparados para gestionar. Porque a veces ya queremos la fórmula secreta, pero ni tenemos los ingredientes ni estamos preparados. Entonces va a ser como un trabajo interesante para este verano español, julio y agosto. Y después ya en septiembre y octubre, pues presentaremos la oportunidad de hacer los talleres para quien lo desee y pues ir profundizando. Pero que todo, como digo, forma parte del camino y es súper importante. Y ahora sí, podemos compartir esa parte. Bueno, la parte, ya que estuvimos hablando la semana pasada de toda esa parte del cargarse y hoy que lo estábamos continuando, la semana pasada dijimos muchas formas muchas formas de descargar, que muchas veces son inconscientes o involuntarias o muchas veces son voluntarias, pero pues eso, en todo eso pues también sale gente dañada o incluso nosotros que estamos que acabamos dañados, ¿no? Entonces, a la hora de poder descargar, lo primero, como habíamos dicho la semana pasada, es tomar conciencia de lo que siento, de qué es lo que estoy sintiendo, qué emoción, incluso dónde lo siento. Porque si no hacemos eso, no podemos, o sea, si no hay conciencia, si no nos damos cuenta, entonces será como una olla a presión que en algún momento explote y salga por donde tenga que salir. Y si te pilla cerca, pues ya sabes, ¿no? Lo que hay. Entonces, lo primero es darse cuenta. Por eso estamos dando tanta importancia a esto, al darse cuenta de eso, de qué es lo que estoy sintiendo, en qué parte lo estoy sintiendo, aunque que se le dé importancia en cuanto a que noto un picorcillo aquí, pues muy bien. Noto que un poco así como cerrado, como un dolorcillo en la garganta. Vale, con eso está bien. Ya estás notando algo en un punto. Es que me callo y me cuesta aquí, incluso como me cuesta un poco hablar, ¿no? Vale, pues ya estás poniendo más conciencia ahí, ¿no? Estás
estás dándole un poco de luz. Desde ahí sí que se puede empezar a poder descargar. Nosotros, por ejemplo, con el simple hecho de muchas veces cuando estamos suspirando, ¿no? A veces estamos así y haces, dices, madre mía, ¿no? Eso parece un gesto que es una tontería, ¿no? Pero no. El simple hecho de suspirar, a veces bostezamos y parece que me entra un poco el sueño, ¿no? Me entra un poco el sueño porque es que estoy soltando, estoy descargando, pero no estoy descargando gritando, ni estoy descargando pegando a alguien o descargando hablando y hablando y hablando y la otra persona lo está saturando, estás hablando tanto. Entonces, hay que darle importancia una vez se toma conciencia. Me molesta aquí, tengo pesadez en el estómago, es que me estoy dándole muchas vueltas a las cosas porque no sé qué hacer y lo noto en el estómago. Pesadez, densidad o un poco de como náusea. Vale, ya le estamos poniendo conciencia. Tengo miedo a si doy el paso. La emoción, estamos sabiendo, estamos empezando a ver qué es la emoción, qué es lo que siento, qué sensación hay física y ahí dejamos. Reacción física. A lo mejor otras personas lo que hacen es estornudar. No sé qué me está pasando. Y a ver si paro ya. Y me tiro un minuto estornudando. A lo mejor hay alguno que esté escuchando que le pase. Estamos soltando. Deja lo que ocurra. Deja que ocurra, que es estornudo. Incluso hay personas que tosen. Empiezan a toser. Y esa es también una expresión. El estirarme. Movilizar un poco el cuerpo. Cruje. Toda esa parte, ¿no? Ahí es una manera muy natural de descargar. Y bueno, si quieres comentar tú la de el tubo hueco, que eso también ayuda mucho a descargar. Sí, cuando estamos, bueno, lo primero, como le tenemos mucho miedo a sentir las emociones, ¿no? Porque es como que me voy a quedar ahí eternamente y eso nos lleva a contener, a controlar otra vez, ¿no? Entonces, cuando nos damos el permiso para empezar a escucharnos, claro, en el cuerpo se van a empezar a mover cosas. Todo lo que ha dicho Gaby sería una forma, ¿no?, de empezar a dejar que eso saliera. Podemos cerrar los ojos, incluso imaginarnos que tenemos un tubo hueco que va desde la zona sexual hasta la garganta y sería como dar permiso para que por ahí pues salga, ¿no?, lo que tenga que salir. Lo que ha dicho, bostezos, eructos, toser, suspirar, el llorar, por supuesto, es lo más conocido, ¿no? Que libera mucho, pues permitirnos eso, porque a veces incluso hasta el llorar está asociado con debilidad y entonces es como no lloro porque pues qué van a pensar, ¿no? No, es que ya darte el permiso de llorar por lo menos te va a permitir bajar la intensidad de eso que estás reteniendo y después trabajarlo o ver la situación de una forma diferente. Entonces, aunque no sepáis todavía mucho cómo gestionar, cómo profundizar, pero el daros permiso para que eso que se mueve en tu cuerpo, dejar que salga, sea el llanto o cualquiera de las otras que hemos dicho, el moverse, ¿no?, el estirarse, eso ya permite que tu cuerpo esté en otra situación diferente desde donde vas a poder, si se trata de gestionar, o a lo mejor de expresarte o de comunicar o de hacer lo que tengas que hacer. Fíjate, aquí, por ejemplo, nos están comentando. Yolanda dice, yo tengo miedo a la pérdida. Nidia nos dice, gracias, ya lo veo, no me gusta sentirme juzgada. ¿Ves? Entonces, aquí el patrón que hacemos es, como no me gusta sentirme juzgada, me callo. Pero lo interesante sería decir, ¿cómo es la sensación de sentirte juzgada? Porque aún ahí estoy calificando o es como digo, no me gusta lo que siento, pero ¿qué es lo que sientes? ¿Cómo es la sensación de sentirte juzgada? O sea, fíjate que todavía puedes profundizar un poquito más.
¿vale? Porque además es como, si no me gusta el pepino, ¿para qué me lo voy a comer? Ya, pero si no te lo comes y a lo mejor es lo único que hay para comer, pues te vas a quedar con hambre. Entonces, aquí no sería, no me gusta, lo dejo, ¿no? Lo aparto, como lo que se trata es de ser feliz y estar bien. Sí, pero si lo apartas, como las madres tenemos esa tendencia, ¿no? No te comes el pepino, pero te lo pongo para cenar. A Algo ti así. también dando caña, tío, con lo de las comidas y las cenas, de pequeña. Estoy desvelando. No te lo comes, pues para cenar. Pero el pepino me gustaba. Entonces esto sería algo así, ¿no? ¿No te gusta que te juzguen? Pues más vas a experimentar eso hasta que lo trabajes, ¿no? Y profundices ahí. Pero qué interesante que ya te pares en esa situación, te escuchas y ya puedes ir profundizando. Sandy, por ejemplo, dice, no ha sido fácil, claro, pero este proceso me ha funcionado y ahora sé que lo que quiero que te diga, sé que lo que te digan algo o algo pasa que te pueda causar miedo, ahora ya lo puedo observar y entender y con amor soltar. Espera, que me he perdido. Y solo vivir el presente. Pero sí he notado ese amor, incondicional hacia los demás, pero desde mi ser. Y una de las cosas que ahora sí puedo recordar que me permite que me hicieran daño o tuviera mucho miedo. Sé que siempre estarán, pero ya no las guardo, las hablo. Y desde el amor sé que para algo las vivimos. Y me di cuenta es que, por ejemplo, ahora en esta pandemia no puedo estar en comunión con ese miedo. Yo les he comentado que porque debo sentir lo que no siento. Si yo no tengo ese miedo, al contrario, claro que me duele saber que mucha gente está trascendiendo o se siente mal, pero yo no puedo dar lo que no siento. Solo busco comprender lo que ocurre y desde ahí aprender. Sé que estoy en este mundo y no puedo ser indiferente, pero ahora comprendo que desde mi ser no evito sentir. Vale. Yolanda dice, tengo miedo que los que amo se lastimen y se sientan heridos. Erika dice, prefiero estar callada y no escuchar a nadie porque me vuelvo iracunda, me ensimismo, me entristezco. Yolanda, en mi experiencia, este espacio es de mucho valor, gracias. Bueno, ¿qué puedes aportar, Gaby? Que yo los he leído un poco así de seguidas y no me he quedado... Primero, bueno, aparte de vivir el presente, es tal cual. O sea, lo que nosotros hablamos es de eso. Pero para vivir el presente, primero hay que vivir el presente en su totalidad, que es lo que ocurre aquí y ahora, en la sensación, la emoción que ocurre, hay que darle importancia. Entonces, desde ahí se está presentando ahora por alguna razón, porque todavía no ha sido gestionado. Entonces, una vez se presenta ahí, lo podemos trabajar profundizando como estamos hablando, porque todo tiene mucha importancia, aunque estemos hablando, estamos viendo la televisión y de repente vemos algo que nos mueve, pero surge ahora y eso es una película grabada, da igual, pero a mí me está pasando ahora. Pues esa sensación hay que darle importancia para poder entrar de ahí, ¿no? Y a ver qué ocurre. Son cosas que podríamos pensar desde la cabeza que tampoco es para tanto, pero es increíble cómo vas profundizando ahí y llegamos a algo que para nosotros tiene mucha importancia y por eso sigue ahí. Porque tiene mucha importancia, pero no le hemos dado la importancia que merece. Bueno, la parte... Si has leído otros comentarios, ahora mismo lo tenía en la cabeza, pero se me ha ido un poco. Sí, lo repito. Yolanda dice, tengo miedo que los que amo se lastimen o se sientan Eso. heridos. Sí, ese, por ejemplo, ese es muy, muy común en la parte que estamos hablando del miedo, de la falta de control, el miedo o el que los de alrededor sean dañados o yo tenga incluso culpa en ello, puede hacer algo que no haya hecho suficiente. Ahí todavía se puede entrar un poco más. Se puede entrar un poquito más, dejando un poco el espacio, conectando con esa parte del miedo, a ver dónde lo sientes
y desde ahí a ver qué sensación tienes en el cuerpo, y desde ahí puede que incluso te venga una imagen, un recuerdo, algo concreto. Con lo concreto somos más capaces de poder entrar más. Cuando empezamos a hablar de conceptos así un poco generales, yo soy de esta manera, ahí nos perdemos. Entonces, si cuando concretamos un poco más y entramos un poco más concretando la sensación, dónde lo siento, todo eso, nos ayuda a entrar, a profundizar. Y ahí aparecen situaciones concretas o sensaciones con imágenes, sonidos. Algunas veces no son imágenes, es un sonido o algo. Pues una sensación, algo que no nos resulta agradable o mezclada. La otra parte, que el otro comentario que había dicho... Sí, Erika dice, prefiero estar callada y no escuchar a nadie porque me vuelvo iracunda, me ensimismo, me entristezco. En el caso de Yolanda es como más consciente de que no quiere lastimar a los de fuera, y en el caso de Erika es como que es más consciente de lo que ella siente, ¿no? De que se entristece. Claro. Sí, es muy... A lo mejor al entrar puede ser que el fondo sea muy parecido al de estas dos chicas. Sí. El de Yolanda y el de Erika. Puede que sean muy parecidos, pero es verdad que a lo mejor Yolanda se da cuenta de un poco más, de un sentimiento de no dañar, y Erika, si entras un poco más, puede que, o puede que no, puede que también haya algo ahí de no hacer daño, o esa parte del juicio que también estábamos hablando antes con Nidia, ¿no? Creo que era. Entonces es entrar un poco más, y de ahí a veces saltamos a una situación en concreto. Cuando saltamos, ahí podemos concretar más y ver qué es lo que me pasaba a mí en ese momento concreto, qué es lo que necesitaba yo ahí. Entonces, ese es el trabajo, lo que estamos haciendo. Sí, exacto. Resumiendo, es lo que decíamos de que a lo largo de nuestra vida han ido sucediendo situaciones que nos generan impactos que nosotros no resolvemos y vamos llenando el vaso. Vamos silenciando, callando, escondiendo, controlando, pues para no herir al otro, para que no me hagan daño a mí. Voy acumulando de tal forma que llega un momento en que exploto. Exploto o mi cuerpo se expresa con dolores o con lo que sea. Entonces, esa es la importancia de empezar a observarnos cada día para ir viendo qué está pasando en mí. Y que después un poco esa explosión, primero no me pille de sorpresa, o sea, se puede dar la explosión si no he gestionado, o aunque gestione, pues puede surgir algo que me haga explotar, pero ya soy más consciente de la parte que tiene que ver conmigo. Ya no es todo, es que mira lo que me ha dicho el otro, es que mira lo que me han hecho, ¿no? Sino es ya que tengo yo que ver con esto. Y eso me da el poder para yo empezar a cambiarlo, me da el poder de empezar a conocerme, de entenderme, y ahí es donde recupero, ¿no?, las riendas de mi vida. La semana que viene vamos a hablar del tema de normalizar, que es justamente en esta misma línea que estamos diciendo, porque podríamos decir que es lo más habitual que hacemos, el normalizar, el bueno, no pasa nada, pues ya está, lo dejo pasar. Vamos a profundizar otra vez en ese punto porque, como digo, o sea, lo tenemos tan interiorizado que no nos damos cuenta. Y si ahí normalizamos o le quitamos importancia a las cosas, es como si cerramos la puerta del trabajo emocional y estamos abriendo la de las explosiones y la de la desconexión y la de la enfermedad y la de todo. Entonces, hablaremos de esa parte, de cómo normalizamos y qué está sucediendo ahí para iniciar después, como decíamos, ese trabajo durante el verano de ir observándonos, ir conociéndonos, entendiéndonos y, bueno, ser más autosuficientes emocionalmente, podríamos decir. De hecho, en esta parte de ese concepto que se ha establecido en muchos países, de pasar a la nueva normalidad, por eso hemos querido dejar la parte de la normalidad al final, en este cierre de ciclo de conferencias del confinamiento y yo, justo por eso, porque la idea de nueva normalidad es como normalizar algo que no es tan normal, que es una situación
pues que nos genera muchas incomodidades, como estamos hablando, muchas emociones y que eso es algo que hacemos normalmente, normalizar, generar una nueva normalidad en nuestra vida y quitarle importancia y seguir para adelante. Pues eso es lo que vamos a comentar, toda esa parte de normalizar que es muy importante ponerle el foco para eso, para que esta nueva normalidad realmente le podamos dejar de normalizar y empezar a poner el foco para ver qué nos está pasando. Es un tema interesante y bueno, con ganas también de veros la semana que viene y de que estéis participando ahí. Muchas gracias también a que ha dejado un comentario, que gracias por ese espacio, gracias a vosotros por compartir, que estéis aquí en esta semana, pues eso, comentando y abriéndose aquí de algo que a veces cuesta. Así es. Paquita, para despedirnos, dice, qué interesante, chicos, aprender a no normalizar las cosas para preservar nuestro ser interior y nuestro cuerpo exterior. ¡Wow! Muchísimas gracias. Gracias a todas, de verdad, todas, digo todas porque son todas las que han compartido, las que han dejado ahí sus preguntas, sus comentarios. De verdad, eso es lo que enriquece muchísimo estos live. Dolores está por aquí. Dolores dice, muy bien explicado. Gracias, Dolores. Y Paquita también, aquí estaremos. Genial. Pues nada, muchísimas gracias a todos, a todas. Os vamos avisando por correo electrónico y publicando también el anuncio del live para que lo apuntéis en vuestra agenda, pero vamos, ya lo podéis ir agendando el jueves que viene a las 8:30 hora de España. Muchísimas gracias y espero que os llevéis un gran aprendizaje. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Gracias, chao.